El aire de aquella tarde de septiembre estaba cargado de la promesa de lluvia que nunca llegaba. Yo estaba terminando de revisar la declaración anual de un restaurante local. Los números bailaban frente a mis ojos, con la monotonía reconfortante de lo predecible, cuando el timbre de la puerta sonó con una insistencia que ya anunciaba problemas. A través de la mirilla vi a Marco, mi hermano mayor, pero era una versión desdibujada, como si alguien hubiera pasado un trazo grueso sobre los contornos de su persona. Su traje azul marino, aquel que siempre usaba para las reuniones importantes y que le quedaba como una segunda piel, colgaba de sus hombros como de un perchero maldito. Tenía los ojos inyectados de un cansancio que iba más allá de la falta de sueño. «Lucas», dijo al abrir yo la puerta, y esa sola palabra contenía todo un universo de derrota. No hubo saludo, no hubo sonrisa de cortesía. Solo mi nombre, pronunciado como quien lanza un anzuelo a aguas profundas. Dejé que entrara. Caminó hasta el sofá y se dejó caer en él con un peso que parecía exceder el de su cuerpo. Yo me quedé de pie, apoyado contra el marco de la puerta del living, los brazos cruzados. Una parte de mí, la parte hermana, quería abrazarlo, prepararle un café, preguntarle qué demonios pasaba. La otra, la parte contadora, la que había aprendido a desconfiar de las presentaciones dramáticas, mantenía la guardia alta. «Me voy a hundir», anunció, mirándose las manos como si no las reconociera. «Y me voy a llevar a Carla y a los niños conmigo». La historia que desplegó durante la siguiente hora era compleja, detallada y salpicada de términos técnicos que sonaba extraños en su boca de vendedor nato. Su empresa, SolarTech, aquel sueño que había empezado en el garaje de su casa y que en 5 años se había convertido en una referencia en instalaciones de energía residencial, estaba al borde del colapso. Según él, un proveedor chino, Sunlong Enterprises, lo había engañado. Le había enviado un cargamento de inversores de corriente que no cumplían con las certificaciones europeas, esenciales para un proyecto clave con una cadena hotelera en Baja California. «Firmé los papeles sin un abogado especializado», admitió, frotándose los párpados. «Era un precio tan bueno, Lucas, un 30% menor al mercado. Me cegó la ambición. El problema», explicó, «era que el contrato incluía una cláusula leonina. Cualquier disputa se resolvería bajo jurisdicción china, y la responsabilidad por las especificaciones técnicas recaía en él, el comprador, por no verificar exhaustivamente antes de firmar. Sunlong lo estaba demandando por incumplimiento, ya que los hoteles se negaban a pagar y le reclamaban a él los daños por retraso. «Son $150,000 lo que piden», dijo, su voz reducida a un hilo. «Pero mi abogado, un tipo que me recomendaron en la Cámara de Comercio, dice que podemos llegar a un acuerdo extrajudicial si pagamos 100,000 antes de que expire el plazo de conciliación. Es el viernes que viene». Sacó entonces una carpeta marrón, gastada en las esquinas. En su interior había un caos de papeles, contratos escaneados con sellos rojos y caracteres chinos que parecían arañas ebrias, traducciones notariadas que hablaban de incumplimiento material y daños punitivos, correos electrónicos impresos donde la cortesía inicial se tornaba en amenazas veladas. Había incluso fotografías de cajas apiladas en un almacén, con equipos que lucían sellos de rechazo. Yo los revisé con mi ojo clínico. Los documentos parecían genuinos, al menos en su forma. Las fechas cuadraban, los logos eran consistentes. Marco siempre había sido bueno para la actuación, pero esto tenía una capa de verosimilitud que me turbó. Era demasiado específico, demasiado técnico para ser una invención completa. $100,000, repetí, tratando de que el número no sonara a sentencia en mi boca. «Te los devuelvo en 90 días», dijo, inclinándose hacia adelante, con los codos en las rodillas. El marco vendedor emergía del marco derrotado. «El contrato con los hoteles se reactiva en cuanto solucionemos esto. El pago atrasado más las indemnizaciones por el retraso superan los 200,000. Te devuelvo tu capital más un 20%.
Mira, hasta puedo hacerte socio silencioso del siguiente proyecto. Es un edificio de departamentos en Zapopan, todo con paneles y calentadores solares. La ganancia neta será de... Para, Marco, lo interrumpí. Un dolor sordo empezaba a palpitar detrás de mis ojos. $100,000. Él asintió y en su mirada apareció entonces el recurso final, el misil nuclear de nuestra relación fraternal. Bajó la voz. Te lo pido por favor, te lo suplico, y te lo juro por la memoria de mamá. El aire se espesó. Nuestra madre había muerto de cáncer hacía 3 años. Los últimos meses, cuando la enfermedad la consumía y la morfina nublaba su mente, sus momentos de lucidez los dedicaba a hablarnos a solas. A mí me decía, cuida a tu hermano, Lucas. Él vuela muy alto, y los que vuelan alto a veces no ven el suelo. A él le decía, apoya a tu hermano menor, Marco. Él tiene los pies en la tierra, y la tierra es donde aterrizamos. Era su manera de decir que éramos complementarios, que juntos éramos invencibles. Marco estaba usando su último mandato como moneda de cambio. Yo tenía ahorrados $108,000. Exactamente. 10 años de trabajo como contador independiente, rechazando lujos, haciendo presupuestos milimétricos con Valeria. Cada dólar tenía un destino. El enganche del terreno en las afueras de la ciudad, cerca de las montañas, donde queríamos construir nuestra casa. Ya lo habíamos elegido. Ya habíamos hablado con el arquitecto. Valeria guardaba una carpeta con recortes de revistas, ventanales, tipos de madera para el piso, diseños de jardines con plantas nativas. Marco, comencé, buscando una negativa que no llegaba. Es un préstamo puente, Lucas. Solo 90 días, 90. Firmamos lo que quieras, lo que necesites. Al final cedí. No firmamos lo que quisiera. Firmamos un documento que redacté esa misma noche, simple pero legalmente vinculante, que establecía el monto, el plazo de 90 días para la devolución total y unos intereses simbólicos que incluí más por principio que por otra cosa. Marco se resistió un poco a la formalidad. ¿Tanta desconfianza, hermano?, dijo con una sonrisa triste. Pero firmó. Yo transferí el dinero a su cuenta corriente empresarial al día siguiente. La notificación del banco en mi teléfono, mostrando el nuevo y dramáticamente reducido saldo, me produjo un vacío en el estómago. Los primeros días fueron de un optimismo forzado. Marco me llamaba cada 2 o 3 días. Los abogados de este lado ya contactaron a los de Shenzhen. Parece que están más flexibles de lo que pensábamos. Mi contador está preparando los papeles para la transferencia internacional. Su voz recuperaba gradualmente su tono habitual, ese timbre de confianza que podía venderle hielo a un esquimal. Yo le creía, porque necesitaba creerle. Valeria, sin embargo, empezaba a mostrar signos de una inquietud que no podía disimular. ¿Y si no te paga, Lucas?, me preguntó una noche, mientras veíamos una película que ninguno de los dos seguía. Es Marco, respondí, con una seguridad que ya no sentía del todo. Es mi hermano. Además, firmamos un documento. Ella no dijo nada más, pero su silencio era más elocuente que cualquier reproche. El día 90 llegó con una calma ominosa. No hubo transferencia, no hubo llamada. Esperé hasta media tarde antes de marcar su número. Sonó varias veces antes de que respondiera. «Lucas, hermano», dijo, y en su voz había un dejo de prisas falsas, como de alguien que está representando estar ocupado. «Iba a llamarte hoy mismo». «¿Y el pago, Marco?», pregunté cortante. Un suspiro cargado de teatro llegó por el auricular. «Ay, hermano, los chinos son otra cultura. Todo es más lento. El acuerdo está hecho, firmado, pero el dinero tiene que pasar por el Banco Central de allá, luego por un banco corresponsal en Estados Unidos. Son protocolos antilavado. Me dijeron que 15 días más, máximo». 15 días, repetí, sin poder ocultar el escepticismo. Te lo prometo. Para el 20 de este mes, sin falta. Y ya que se demoró, te voy a añadir un poco más de intereses. Tú tranquilo.
Colgué con la sensación amarga de haber sido tratado como un acreedor molesto, no como un hermano salvador. Valeria, al enterarse, dio un portazo al salir de la habitación. La discusión que siguió fue la primera de una larga serie. Ella veía lo que yo me negaba a ver. El patrón. Los 15 días se convirtieron en 30. La excusa cambió. Ahora era el SAT. Me cayó una auditoría sorpresa, hermano. Tienen todas las cuentas trabadas. Es pura formalidad, pero hasta que no la levanten, no puedo mover un peso. Luego fue un problema con un socio minoritario que se negaba a autorizar el desembolso. Después, una falla técnica en la plataforma bancaria. Cada explicación venía aderezada con un nuevo detalle técnico, una nueva capa de burocracia imaginaria. Marco se había convertido en un autor de ficción legal financiera, y cada capítulo era más enrevesado que el anterior. Fue entonces cuando las redes sociales empezaron a contar otra historia. Una tarde, aburrido, me puse a ver el perfil de Instagram de mi sobrina Ana, de 12 años. Había una foto reciente. Los 4, Marco, Carla, Ana y el pequeño Diego, sonriendo bajo un sol abrasador. Detrás, no había el paisaje gris de la ciudad y sus problemas, sino un mar de un azul imposible y una fila de palmeras. Familia, sia Tulum, sia vacaciones inolvidables, decía la leyenda. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Tulum, en temporada alta. Comenté, tratando de sonar casual. ¡Qué envidia de viaje! ¿Cuándo se dieron ese lujo? La respuesta de Carla llegó en minutos, demasiado rápido, como un reflejo nervioso. Jaja, no, Lucas, esa foto es viejísima, de hace como 2 años. La niña la subió otra vez porque le gusta el filtro. Pero yo había visto esa camisa de Diego, la de los dinosaurios espaciales. Se la había regalado Valeria por su cumpleaños hacía 3 meses. Confronté a Marco por teléfono. Su reacción fue magistral. Primero, sorpresa ofendida. ¿Me estás espiando la familia por Instagram, Lucas? ¿En serio? Luego, una explicación elaborada. El viaje había sido pagado con millas acumuladas durante años. Los hoteles eran con puntos de su tarjeta de crédito corporativa. Era un descanso que Carla necesitaba por su estrés. Querías que cancelara algo no reembolsable y perdiera más dinero en medio de toda esta crisis. Finalmente, el remate culpabilizador. Pensé que me entendías. Pensé que estabas de mi lado. La conversación me dejó más confundido que antes. ¿Era posible? ¿Podían las millas y los puntos pagar 2 semanas en Tulum para una familia de 4? Mi lado contador decía que no. Mi lado hermano quería creer la historia de las millas. Pero la evidencia siguió acumulándose. Un sábado, recogiendo a Diego para llevarlo al cine, un plan que manteníamos para no castigar al niño por los pecados de su padre. El pequeño, emocionado, soltó sin querer. Tío Lucas, el viaje en avioncito chiquito fue lo más chévere. Era solo para nosotros. Le pregunté, con cuidado, a qué avioncito se refería. El que tomamos para ir a la isla donde nadamos con los peces grandes. Un vuelo charter a las Bahamas. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen obscena. Mis ahorros, convertidos en vuelos privados y resorts exclusivos. La confrontación en la cocina de nuestra casa familiar, durante la cena del cumpleaños de nuestro padre, fue el primer acto de hostilidad abierta. Esta vez, no me dejé envolver por sus excusas. Le hablé claro, con números aproximados que había investigado. El costo de un resort, todo incluido en Tulum en esas fechas. El precio estimado de un charter a las Bahamas. Los tours que Ana había mencionado. Marco pasó por todas las etapas. Negación, minimización, ataque. ¿Y qué, Lucas? ¿Ahora soy tu esclavo? ¿Por qué me prestaste dinero? ¿Tengo que rendirte cuentas de cada centavo? Carla necesitaba esto. Los niños necesitaban un respiro de todo mi estrés. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú, con tu vida perfecta y ordenada? Mi vida perfecta está en pausa porque te presté el dinero para mi casa, Marco. Le espeté, conteniendo la voz para no alarmar a los demás en el living. Y te lo voy a pagar, pero no puedo sacar dinero de donde no hay. Los contratos se están cerrando,
El dinero está llegando. ¿Qué quieres? ¿Que venda los riñones? Fue en ese momento cuando mencionó, por primera vez, la gran oportunidad que lo sacaría del hoyo y me pagaría con creces. Una inversión en criptomonedas. Un amigo suyo, un gurú que conocía los tiempos del mercado, le había dado una punta segura. Puse 30,000 de lo que me prestaste, Lucas. En 3 meses se habrá triplicado. Te pagaré todo de un solo golpe. Confía en mí. Sentí un mareo. Él estaba apostando mi dinero. No en su empresa, no en saldar la supuesta deuda china, sino en la volatilidad demencial de las criptomonedas. La discusión terminó cuando nuestro padre entró a la cocina, atraído por los tonos elevados, y nos miró con una decepción que nos avergonzó a ambos. Los meses siguientes fueron un infierno de ansiedad y excusas cada vez más cínicas. La inversión en cripto, por supuesto, fracasó. El mercado se corrigió justo después de que compré. Fue la explicación. Fue mala suerte. Luego llegó la historia del consultor estafador que se fugó con un adelanto para el contrato de Zapopan. La emergencia médica falsa de Carla. La reparación catastrófica del Audi. Cada vez que una excusa se agotaba, Marco fabricaba otra, más intrincada, que requería más tiempo, y a veces más pequeños adelantos, para desatascar la situación y así poder pagarme. Caí un par de veces, presa de la lógica perversa de que tenía que dar más para recuperar lo perdido. Otros 5,000 aquí, 3,000 allá. La deuda original empezaba a inflarse. Mi vida con Valeria se resquebrajaba bajo el peso de la mentira compartida. Ella ya no me preguntaba. Me observaba con una mezcla de lástima y resentimiento cada vez que volvía de hablar con Marco. ¿Y hoy qué cuento te inventó?, solía decir, y yo no tenía respuesta. Habíamos perdido el terreno. El vendedor no esperó más. El arquitecto trabajaba ahora con otros clientes. La gota que colmó el vaso, la que rompió definitivamente el cordón umbilical de la confianza, fue el BMW. Marco, después de meses de predicar austeridad, de hablar de liquidaciones y cuentas congeladas, apareció manejando un SUV XX5 nuevo, de un color azul metálico que gritaba ostentación. Lo vi estacionarse frente a la casa de nuestro padre un domingo. Bajó con el control de llaves en la mano, haciendo un ruidito que a mí me sonó a burla. No dije nada ese día. Investigué. Un conocido que trabajaba en la concesionaria me confirmó, discretamente, que no era un leasing. Había sido una compra al contado, una parte sustancial de contado, al menos. Cuando lo enfrenté, por fin, con todas las cartas sobre la mesa, las vacaciones, el charter, las criptomonedas fallidas, el BMW, ya no había fuego en mí, solo cenizas. Marco lo vio, y por primera vez dejó de actuar. Se quedó quieto en su oficina, detrás de su escritorio de caoba, que ahora me parecía un ataúd pulido. Miró por la ventana, a la ciudad gris que se extendía más abajo. Sí, dijo, finalmente. Su voz era plana, sin defensas. Sí, usé una parte para las vacaciones. Carla. Carla me había dado un ultimátum. O la familia o la empresa. Estaba a punto de irse con los niños. Y yo estaba tan cansado, Lucas. Tan harto de fingir que todo estaba bien cuando en realidad SolarTech llevaba meses dando pérdidas, incluso antes de lo de los chinos. ¿Lo de los chinos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Fue una exageración, admitió, sin mirarme. Hubo un problema con un cargamento menor, sí, pero no era una demanda, solo una negociación tensa. Me costó 20,000 arreglarlo. Los otros 80, necesitaba inyectar capital a la empresa para pagar nóminas atrasadas, y el resto fue para apagar fuegos en casa. Con mis ahorros, completé yo, sintiendo el sabor metálico de la rabia contenida. Te los voy a pagar, dijo, pero la frase ya no tenía poder. Sonaba a letanía vacía, a promesa de político corrupto. He reestructurado la empresa, he conseguido un inversor ángel. Estamos saliendo del hoyo, pero necesito tiempo. Esa fue la última vez que hablamos del dinero como hermanos.
Lo que siguió fue una transición incómoda a una relación puramente debtorio-acreedora. Marco, a regañadientes, bajo la amenaza velada de una acción legal que yo nunca tendría el estómago de iniciar, empezó a hacer pagos, pequeños, irregulares. $200 un mes, 500 3 meses después. Siempre en efectivo, siempre con la sensación de que me estaba haciendo un favor, de que me estaba dando de su caridad y no devolviendo lo robado. Solartec no quebró. Contra todo pronóstico, Marco, liberado de la necesidad de mantener la fachada del gran éxito y forzado a la austeridad, logró enderezarla. Aprendió a administrar, a ser conservador, a decir no a proyectos riesgosos. Aprendió la lección empresarial. Pero la otra lección, la humana, la del hermano que traicionó una confianza sagrada por unas vacaciones y para salvar las apariencias, esa nunca la interiorizó del todo. Para él, se convirtió en un error de juicio, en un mal negocio, en un problema conmigo que había que gestionar. Hoy, 5 años después, la deuda asciende a $87,000. Los pagos son tan esporádicos que cuando llegan me toman por sorpresa. Nos vemos en bodas, en funerales, en las cenas navideñas forzadas en casa de nuestro padre. Hablamos de fútbol, del clima, de los niños. Él hace chistes, yo sonrío con la boca cerrada. Carla me evita la mirada. Ana y Diego, ahora adolescentes, me abrazan sin saber que la universidad de ella y la consola de última generación de él fueron, en parte, financiadas con el jardín que Valeria y yo nunca plantamos. Aprendí lecciones caras. Aprendí que el parentesco no es un colchón contra la deshonestidad. Aprendí que una promesa hecha sobre la tumba de un ser querido puede ser el arma más filosa. Aprendí a ver la diferencia entre hermano y familia. Uno es un accidente genético. La otra es una construcción diaria de respeto y confianza que Marco, aquella tarde de septiembre, demolió con un relato bien ensayado. A veces, en las noches silenciosas, cuando Valeria duerme a mi lado en el departamento que alquilamos, calculo cuánto habría pagado ya de la hipoteca de nuestra casa soñada. Luego miro el cielo raso, escucho el ruido de los vecinos y recuerdo el azul cruel del mar de Tulum en la pantalla de un teléfono. El precio de esa imagen, de esa mentira, fueron todos mis sueños concretos, convertidos en arena que se escurrió entre los dedos de mi propio hermano, y esa arena, fina e implacable, llena ahora cada espacio entre nosotros, un desierto de silencios cómplices y miradas evitadas donde antes había una vida compartida.